Y estamos aquí en Buenos Días Wall Street por Comercio TV y les voy a hablar de Mapi Amela, que no solo habla de dinero, lo vive, lo transforma y también lo comparte con miles de mujeres a diario. Ella es la CEO de Women Community y también es referente en todo lo que es empoderamiento financiero, lidera iniciativas como Club Inversoras y Ahorradoras, donde también combina lo que es el ahorro, ese consumo consciente y la inversión desde una mirada realista y cercana. Y en esta entrevista que tendremos el día de hoy, Mapi nos compartirá desde los errores más comunes con el dinero hasta sus trucos diarios para poder ahorrar. También cómo crear un presupuesto desde cero y por qué, señores, sí es posible tener control financiero incluso con ingresos ajustados. Así que le damos la bienvenida a Mapi para tener un diálogo para inspirar, simplificar y empoderar desde lo cotidiano. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa, por esta presentación. Bueno, pues bienvenida aquí a Buenos Días Wall Street y el día de hoy pues queremos comenzar con esta entrevista que seguramente nos estará ayudando mucho esa forma de cómo administrar el dinero. Así es que comenzamos, Vanessa. Claro que sí. Primero que todo, audiencia, por favor, saque una agenda, saque un bolígrafo. Mapi, ¿cuál dirías tú que es el error más común que normalmente cometemos con nuestro dinero en el día a día? Pues el error más común es el no llevar un control financiero, el no tener objetivos, el pensar, bueno, sí, tengo que ahorrar dinero, pero no tener un para qué. Esa falta de un objetivo claro es lo que nos aleja muchas veces de poder conseguir ese objetivo, porque entonces caemos en la tentación y tomamos decisiones de consumo que no nos benefician, que no benefician ese objetivo que realmente tenemos, pero no hemos puesto sobre papel. Mapi, como comprarme un café, por ejemplo, al día sería también un error. Háblanos un poquito más en la forma práctica, es decir, me levanto, salgo para la oficina. ¿Cuál sería un error que tú dirías lo estás cometiendo, Vanessa? Bueno, pues es como cuando vamos a hacer la compra y no llevamos un presupuesto, el hecho de salir, de comprar ese café fuera de casa o ese snack sin plantearnos, sin tener como un número total de a cuánto asciende esto a final de mes, eso nos puede alejar de esas metas que podamos tener. Entonces, es importante que llevemos un presupuesto, un registro de esos pequeños gastos que podamos estar realizando a los cuales no le damos importancia, porque cuando realmente vemos el importe al que ascienden es cuando podemos tomar decisiones de compra, de consumo, de manera consciente. Entonces, el hecho de estar realizando pequeños gastos, a los cuales se les suele llamar gastos hormiga, porque son pequeñitos, parecen insignificantes, muchas veces incluso se pagan en efectivo y no tenemos un registro de ellos, el hecho de estar realizándolos de manera pues continuada hace que todo ese dinero que podríamos estar ahorrando para un propósito mayor no esté de cara a ese propósito. También tenemos gastos como son los gastos vampiro, que son gastos que asumimos, pero ni siquiera sabemos que están, que puede ser ese gimnasio al cual no estamos yendo o esa suscripción a la que nos dimos de alta hace unos meses porque el primer mes era gratuito y bueno, ya me daré de baja cuando pase el mes gratuito. No hemos llevado ese control y eso hace que se esté creando ese agujero en nuestro bolsillo y digamos, uy, no estoy llegando a final de mes, pero es que a lo mejor no has puesto luz, no has puesto foco, no has hecho esa radiografía financiera que te permite ver en qué punto estás y qué gastos estás asumiendo en tu día a día que estás pagando con ese esfuerzo que te está costando ganar ese dinero. Y sí que cuesta, cuesta mucho ganar dinero, ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito a retroceder quizás porque para alguien que nunca en su vida ha llevado un presupuesto, ¿por dónde exactamente debe de comenzar? Pues un presupuesto es la hoja de ruta que trazamos para los próximos meses, donde vamos a reflejar cuáles son todos esos gastos recurrentes que tenemos en una economía doméstica. Es muy importante hacerlo porque si no vamos como a ciegas. Puede llegar dentro de 2 meses y no tener previsto un gasto, que no tenerlo previsto tú en tus finanzas o en tu cuenta bancaria, cuando realmente sí sabías que podía llegar. Hay gastos recurrentes como son la factura de recibo de la luz, los recibos de telecomunicaciones, del seguro del hogar, del seguro de vida, bueno, toda esta serie de gastos, alquiler, hipoteca, que sabemos que van a venir mes tras mes y lo ideal es tener una planificación, es decir, presupuesto es
presupongo que van a estar estos gastos, hacer esa planificación. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es muy sencillo y realmente puede cambiar los resultados económicos de una familia. Se tiene que llevar listar en una hoja de Excel o en el blog de notas de nuestra aplicación móvil, donde mejor nos vaya, y llevar un seguimiento de todos esos gastos que sabemos que van a venir, pues como por ejemplo los que estaba diciendo, estimar la cantidad aproximada a la que asciende cada uno de estos gastos y saber que esos gastos fijos los tenemos que cubrir sí o sí. Todos los meses tenemos que ingresar esta cantidad. De esta manera nuestra economía estará saneada y a partir de ahí podemos ir a por objetivos mayores, incluso plantearnos la inversión. Pero esta cantidad que sabemos que vamos a tener que asumir, pues ya la tendremos controlada. Muy importante el no dejar en ese presupuesto únicamente reflejados los gastos como los que decía que son más recurrentes cada mes, que son con un cargo mensual como son el alquiler o la hipoteca, sino también tener en cuenta los otros, mencionaba antes el seguro del coche, el seguro del hogar, etcétera, que son cargos que generalmente no los asumimos cada mes, sino que pueden ser un cargo un cargo anual o un cargo semestral. Todo este tipo de gastos que son con una periodicidad que no es cada mes, tenerlos en cuenta también y dividir esa cantidad entre 12 meses. Entonces, cada mes, con nuestros ingresos, aportaremos una parte proporcional de ese gasto que va a venir en el futuro. Por tanto, viviremos con tranquilidad cuando venga ese cargo que estaba previsto, que estaba en ese presupuesto y para el cual hemos ido ahorrando cada mes un poquito los meses previos para tenerlo cubierto. Mapi, me gusta mucho lo que hablas acerca de tener un presupuesto. Ahora, coméntanos un poquito más como tu día a día. ¿Qué trucos de ahorro aplicas tú misma todos los días y has visto que realmente funcionan? Pues lo más importante es saber diferenciar qué es una necesidad y qué es un capricho. Una necesidad la vamos a tener que cubrir, vamos a intentar comparar precios entre diferentes proveedores, marcas, tiendas, lo que sea, para intentar conseguirlo al menor precio. Para eso hago uso de cupones descuento, códigos descuento. Siempre hay una serie de recursos alrededor de esas compras si necesarias que nos permiten comprar aquello que necesitamos por un precio menor. Entonces, pues por ejemplo, tengo que ir de vacaciones, entro en la web de ahorradoras y busco los códigos de descuento que hay para hoteles o para compañías aéreas o para parques. Recursos como estos que son muy fáciles de localizar y de aplicar y conseguir, se trata al final de conseguir lo mismo por un precio menor. Este es uno de ellos. Luego, pues bueno, el llevar ese registro de los gastos para poner claridad en aquellos gastos que a lo mejor no son necesidad, porque decía diferenciar necesidad de capricho, pero hay veces que un capricho te lo puedes permitir, siempre y cuando sepas a qué cantidad asciende y de manera consciente tomes esa decisión. Es muy importante eso, el tomar decisiones de consumo, de ahorro, de manera consciente y desde ahí decidir. Y también aplico yo y lo recomiendo a las alumnas y a las personas de la comunidad de ahorradoras y también ahora del club de inversoras, el hecho de trabajar nuestro propio conocimiento, autoconocimiento, nuestra propia relación con el dinero. Porque veo muchos casos de personas de la comunidad y bueno, en las formaciones que impartimos, en que se toman decisiones con creencias que no son ni siquiera nuestras, son creencias heredadas y muchas veces nos están limitando nuestro crecimiento financiero por esa mentalidad de escasez, de miedo y que puede venir de experiencias de nuestros antecedentes que bueno, lo hemos visto que siempre se ha reaccionado de esta manera en casa y no nos hemos planteado si esto es verdad o si esto es aplicable para nosotras o si es algo que se ajusta a nuestros tiempos. Qué bien. Te hago esta pregunta. En el caso de un padre o de una madre, ¿cómo puede optimizar esos gastos en familia, pero sin sentirse culpable o restringido? Porque pues querrá darle lo mejor a su familia. Es verdad que cuando tomamos decisiones de compra en las cuales están implicados nuestros pequeños, pues nos cuesta mucho más porque hay un componente emocional y cedemos, queremos satisfacerles. Pero realmente tenemos que mirar en el largo plazo. Nosotros lo que queremos es que ellos sean unos consumidores y unos gestores o gestoras de su propia economía
pues conscientes y responsables. Y al final lo que más va a dejar huella en ellos no es el caer en esa tentación de ahora mismo, venga, va, pues para satisfacer este deseo que tiene le voy a comprar esto, sino esa educación financiera que le vamos a transmitir a través sobre todo de nuestro ejemplo y que les va a ayudar mediante ese ejemplo que quizá ahora a nosotros nos cueste más no ceder a esa reacción quizá emocional, como decía, pero a la larga esto va a quedar en ellos y van a tomar decisiones también desde ese punto de vista. Es importante que los eduquemos como consumidores y consumidoras conscientes, que sean dueños de su dinero, que administren su economía y desde pequeñitos formen parte de las decisiones económicas que se tomen en casa. No tenemos que tratar el tema del dinero como un tabú, sino que cuando estamos hablando de dinero, cuando estamos haciendo el presupuesto, cuando estamos planificando esas vacaciones familiares, ellos formen parte también de esas decisiones que se toman. Si estamos fijando que dentro de 5 meses vamos a ir de viaje y necesitamos ahorrar para esto 2.000 euros, pues vamos a hacer la suma, vamos a ver cómo lo podemos conseguir más barato y vamos a ir llevando un seguimiento de la economía familiar, de cómo estamos cada vez más cerca de ahorrar ese objetivo que tenemos. Y desde ahí también van a disfrutar más de la experiencia, viendo cómo antes hay que trabajarse las cosas, hay que trazar un plan, hay que ahorrar y después disfrutarlo, y no al contrario, para que no caigan en decisiones de consumo que les lleven al endeudamiento. Me gusta mucho. Es desde pequeños mostrarles lo que es ser un administrador del dinero, no como un tema tabú que no se habla en casa, sin pensamiento de escasez. Excelente lo que nos cuentas, Mapi. Ahora, ¿hay alguna aplicación o alguna herramienta sencilla que tú le recomiendes hoy a la audiencia que puedan usar para poder llevar el control de gastos, que pues, por decirlo así, sería el paso número 1 para ahorrar? Realmente lo más importante es incorporar el hábito y hacerlo de la forma que a cada uno le resulte más sencilla. Se trata de ir haciéndolo cada día con algo que te resulte fácil. Si intentas hacerlo con algo difícil, pues probablemente lo vas a dejar, y se trata de día a día hacerlo. A mí, por ejemplo, personalmente a mí me gusta mucho Excel o hojas de cálculo de Google, pero bueno, se pueden usar, como decía antes, las notas del propio móvil para ir llevándose seguimiento, o hacerlo incluso con una libreta. Yo tengo mucha gente de mi comunidad que me dice, lo vivo de manera más consciente si lo apunto, si lo escribo con un bolígrafo sobre papel. Entonces, sea cual sea la manera, yo digo, soy partidaria de las posibilidades que da una hoja de cálculo o Excel, sea cual sea la manera, lo importante es empezar ya, porque los frutos los va a recibir nuestro yo del futuro y lo va a agradecer mucho a nuestro yo del presente, sin duda alguna. Más aún si ese ahorro que conseguimos y esa vida financiera consciente la vamos dirigiendo poquito a poquito hacia la inversión, que es donde estamos ahora, el Club de Inversoras, donde las posibilidades son infinitas en cuanto a la capacidad que puede tener nuestro dinero de crecer y trabajar ahora sí para nosotros, después de tanto tiempo estar trabajando nosotras y nosotros por él. Qué bien, eso me encanta, es comenzar a utilizar ahí nuestro teléfono o esas hojas de cálculo que pues propiamente son gratis o de fácil acceso. Pero ahora vamos a ver, porque no todas las personas ganan una cantidad elevada. Hay quienes ganan un sueldo base o un sueldo mínimo. ¿Cómo estas personas con una cantidad menor podrían hacer cambios? ¿Qué estrategias recomiendas para que comiencen a tener esos cambios en cuestión de dinero? Es verdad que hay situaciones más delicadas o etapas de la vida en que nuestra situación económica es más complicada, pero siempre que sea posible, aunque sea con aquellos gastos básicos que puedan estar teniendo, como la telefonía, la tarifa de teléfono móvil, teléfono fijo, internet, el recibo de la luz, ese tipo de gastos, o las compras en el supermercado, que todas las familias tienen que hacerse cargo de ellas, pues intentar de ahí, aunque no sean grandes cantidades, pero poquito a poquito, no quitarle, no restar importancia a las pequeñas cantidades, sino utilizar, no sé si ahí tenéis disponibles los cupones de descuento, la posibilidad de comprar en el supermercado con promociones a las que aquí les llaman pruébalo gratis, que puedes comprar un producto, después solicitar el reembolso. Pues intentar en esas cositas del día a día rascar un poquito y darle importancia también a ese pequeño ahorro, aunque sean 10 euros, aunque sean 20, aunque sean 50, lo importante es ir desarrollando esa habilidad, y cuando luego las cosas vayan mejor, esta habilidad estará en nosotros y nos va a costar muchísimo menos. Todo es importante, sea mucho o sea poco, lo importante es incorporar en nosotros el hábito de ahorrar.
Interesante, Mapi. Ahora, por último, ya para ir cerrando esta conversación contigo, ¿qué mensaje te gustaría dejarle hoy a la audiencia que te escucha, que te mira, aquellos que están comenzando su camino hacia una vida financiera más consciente y sobre todo libre de estrés? Que no pierdan de vista jamás eso que les ha llevado a desear hacerlo de este modo, que vean que hay al final de ese camino y que no bajen la guardia para nada. Hay que ir también con mucho cuidado con las personas con las que se rodean. Hay muchas personas que no saben que existe una forma de vivir muchísimo más libre, entonces continuemos rodeándonos de personas que tengan una mentalidad similar a la nuestra y sigamos con ese objetivo muy claro y adelante, porque hay muchas personas que viven con más tranquilidad financiera, incluso muchas también que viven con libertad financiera. Lo que pasa es que se habla mucho menos de ellas y lo importante es darles esa luz, darles esa voz y que más personas se puedan inspirar por ellas. Así que mucho cuidado también con proteger esa mentalidad respecto al dinero, a las creencias que cada uno puede estar llevando y nos pueden influir negativamente. Así que dinero no es solamente un números, como muchas veces digo en la comunidad de ahorradoras y club de inversoras, sino que es mucho más que números, son emociones y son muchísimas cosas más. Qué interesante, Mapi. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que nos cuentes acerca de tus redes sociales. Bueno, aquí las estamos viendo en pantalla para que te puedan seguir quienes te han visto el día de hoy. Y pues me gusta mucho lo que comentas acerca de ese programa de inversoras para mujeres. Sí, el perfil que se está viendo en pantalla es el mío como persona individual. Luego tengo el de ahorradoras y el de club de inversoras. En ahorradoras lo que enseñamos son consejos de ahorro y compartimos recursos para ahorrar, como las muestras gratis, calculadoras, hojas de cálculo para llevar ese seguimiento, como decíamos, del presupuesto, hacer el balance anual y todo aquello que una persona necesita en su economía doméstica, todo aquello que le puede ayudar, están ahorradoras. Y posteriormente, para aquellas mujeres que han aprendido a ahorrar y que quieren dar un paso más, recientemente, Ahorradoras lleva casi 14 años y recientemente, hace un año aproximadamente, ya dimos vida a Club de Inversoras para ayudar a que el ahorro no quede ahí. Al final ya sabemos que ese ahorro en una cuenta bancaria da muy poco dinero, al contrario, vamos restando nuestra capacidad, nuestro poder adquisitivo por la inflación. Entonces lo que queremos es democratizar el acceso a la inversión, sobre todo dirigido a mujeres que, no sé en otros países, pero por lo menos en España la presencia femenina en el mundo de la inversión es todavía muy, muy pequeña, hay una gran brecha. Así que las mujeres que pierdan el miedo a poner su dinero a trabajar y que se den cuenta que la inversión no es algo únicamente para personas ricas, al contrario, las personas ricas muchas veces lo han sido gracias a haber pasado por la inversión y es algo que está al alcance de cualquiera. Así que ahorro e inversión con más o con menos cantidad, pero son recursos que están ahí a nuestra disposición para conseguir una vida mejor a través de ellos, ganando ese juego del dinero, como le llama también Robert Kiyosaki. Qué bien, pues, Don. Muchas gracias por esos consejos y esas palabras alentadoras. La verdad que es para ponerlos en práctica y bueno, esperemos que próximamente nos puedas acompañar en alguna otra entrevista con más información propiamente para continuar en este proceso de cómo administrar mejor nuestro dinero. Muchas gracias por estar aquí en Buenos Días, Wall Por Street. supuesto, contad conmigo. Muchísimas gracias. Un saludo. Feliz Gracias, día. Mapi. Y para la audiencia de Buenos Días, Wall Street, vamos a una pausa comercial y ya regresamos.